Durante décadas, el mapa político del Caribe parecía inamovible. Gobiernos autoritarios anclados en el pasado, economías dependientes del exterior y sociedades atrapadas entre la escasez y la propaganda. Todo parecía condenado a continuar igual, indefinidamente. Pero los acontecimientos recientes han sacudido esa sensación de permanencia. La detención y encarcelamiento de Nicolás Maduro ha abierto un escenario completamente nuevo. Un proceso judicial en Estados Unidos podría mantenerlo tras las rejas durante el resto de su vida, y mientras el mundo observa ese juicio con atención, en Caracas comienza a hablarse de reformas, transición política e incluso del regreso de instituciones democráticas y del mercado. Sin embargo, lo verdaderamente relevante no ocurre únicamente dentro de Venezuela. Lo que está en juego podría alterar el equilibrio de poder en todo el Caribe. Porque si hay un país cuya estabilidad ha dependido profundamente del régimen venezolano, ese país es Cuba. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Podría la caída del chavismo arrastrar consigo al sistema político cubano? Dos regímenes, una misma estructura. Durante años, analistas han descrito a Venezuela y Cuba como aliados estratégicos, pero esa palabra se queda corta. La relación ha sido mucho más profunda, económica, militar, energética e incluso ideológica. No se trataba simplemente de cooperación entre gobiernos, sino de una simbiosis política. El aparato de seguridad venezolano recibió asesoría directa de La Habana. Miles de médicos y técnicos cubanos trabajaron en territorio venezolano. Y a cambio, el petróleo venezolano se convirtió en el combustible que mantenía encendida la economía de la isla. Era un intercambio perfecto. Energía por estabilidad. Recursos por supervivencia. Este vínculo explica por qué, durante la captura de Maduro, su seguridad personal incluía efectivos cubanos. También explica por qué Hugo Chávez viajó a La Habana para tratar su enfermedad y por qué las decisiones estratégicas del chavismo siempre mantuvieron una estrecha coordinación con el gobierno cubano. Durante años, ambos sistemas funcionaron como una estructura interdependiente. Si uno se debilitaba, el otro también. Y ahora, ese equilibrio se ha roto. El golpe energético que cambió todo. Para entender la magnitud del problema cubano, hay que comprender su dependencia energética. Durante el auge del acuerdo energético con Venezuela, la isla llegó a recibir más de 100.000 barriles diarios de petróleo en condiciones preferenciales. Ese suministro no solo alimentaba centrales eléctricas y transporte, sostenía literalmente la vida económica del país. Electricidad, industria, hospitales, distribución de alimentos, todo dependía de ese flujo energético. Pero la producción venezolana comenzó a colapsar. Mala gestión, falta de inversión, sanciones internacionales y deterioro de infraestructuras provocaron un desplome progresivo. A mediados de la década pasada, los envíos ya se habían reducido drásticamente. En años recientes, el suministro se volvió marginal. Hoy, con el régimen venezolano en crisis, ese sostén prácticamente ha desaparecido. Y las consecuencias ya son visibles. Apagones prolongados, fábricas paralizadas y un sistema energético al límite. El 95% de la electricidad cubana depende del petróleo. Sin combustible la economía se detiene. Una economía que pierde todos sus pilares. El petróleo no es el único problema. Durante décadas, Cuba sobrevivió gracias a tres fuentes principales de ingresos externos: el turismo, los servicios médicos exportados y las remesas enviadas por emigrantes. Hoy, las tres están bajo presión. El turismo, que alguna vez fue motor de divisas, no ha recuperado sus niveles previos a la pandemia y enfrenta infraestructuras deterioradas, baja inversión y pérdida de competitividad frente a otros destinos del Caribe. El programa de exportación de médicos, uno de los mayores generadores de ingresos, se ha reducido notablemente tras cambios políticos en países receptores. Y al mismo tiempo, miles de profesionales sanitarios han emigrado, reduciendo tanto la capacidad interna como la fuente de divisas externas.
Incluso las remesas, enviadas principalmente desde Estados Unidos, dependen de decisiones políticas que pueden cambiar de un día para otro. El resultado es una economía que continúa funcionando, pero sin cimientos sólidos. ¿Puede Cuba sobrevivir sin su protector? La historia ofrece una advertencia clara. Cuando desapareció la Unión Soviética, Cuba perdió su principal sostén económico y entró en el llamado período especial, una crisis profunda marcada por escasez energética, caída del PIB y deterioro del nivel de vida. La solución entonces fue buscar un nuevo patrocinador. Ese patrocinador fue Venezuela. Hoy, la historia parece repetirse, pero esta vez, encontrar un nuevo aliado no será tan sencillo. El mundo ha cambiado. Las alianzas ideológicas pesan menos que los intereses económicos, y los países capaces de sostener financieramente a Cuba no lo harán sin exigir reformas estructurales. Las reformas ya han comenzado. Aunque lentamente, el régimen cubano ha empezado a adaptarse. En 2021, se autorizó la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Estas MIPYMES se expandieron rápidamente y hoy participan en miles de actividades económicas. El sector privado ya representa una parte significativa del comercio minorista. Para muchos ciudadanos, estas empresas se han convertido en la diferencia entre abastecimiento y escasez. Sin embargo, las reformas siguen siendo limitadas. El Estado mantiene control sobre precios, importaciones, tamaño empresarial y regulaciones que dificultan el crecimiento. La apertura existe, pero aún no permite una transformación económica real, una transición política silenciosa. Tras la muerte de Fidel Castro, el sistema cubano inició un proceso gradual de institucionalización. En 2018, Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia, convirtiéndose en el primer líder nacido después de la revolución. La nueva constitución reconoció la propiedad privada, la inversión extranjera y ciertos mecanismos de mercado dentro del sistema socialista. Estos cambios no implican una democratización inmediata, pero sí reflejan una adaptación pragmática ante la realidad económica. La presión externa y el factor Washington. El retorno de Donald Trump al centro de la escena política ha añadido presión geopolítica. Washington posee múltiples herramientas para influir en la economía cubana. Sanciones, control financiero, restricciones comerciales, regulación de remesas, presión diplomática sobre terceros países. Sin embargo, un colapso abrupto del régimen no necesariamente beneficia a Estados Unidos. Una crisis humanitaria masiva o un vacío de poder podrían generar inestabilidad regional y nuevas oleadas migratorias. Por eso, el escenario más probable no es una caída inmediata, sino una presión gradual destinada a forzar reformas. Si Cuba se abre, ¿qué podría ocurrir? Más allá de la política, Cuba posee ventajas estructurales extraordinarias. Su ubicación geográfica es estratégica, a las puertas del Golfo de México, cerca de Estados Unidos y en el centro del Caribe. Podría convertirse en un hub logístico regional, similar a Panamá o República Dominicana. El turismo tiene potencial para expandirse hacia segmentos de alto valor, cultural, ecológico, sanitario y de larga estancia. Además, el país cuenta con capital humano altamente formado y costos laborales competitivos, lo que podría atraer manufactura ligera, servicios tecnológicos y producción orientada a la exportación. Nada de esto es automático. Pero el potencial existe. El momento decisivo. Cuba enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia contemporánea. El modelo económico actual muestra signos evidentes de agotamiento. La dependencia externa ya no ofrece garantías, y la presión interna y externa aumenta. Reflexión final. Durante más de medio siglo, el Caribe político pareció inmóvil. Hoy, ese equilibrio comienza a resquebrajarse. Lo que ocurra en Venezuela no solo definirá el futuro de su población, también podría determinar el destino de Cuba, y quizás, por primera vez en generaciones, la isla se encuentra ante una posibilidad real de reinvención. La pregunta ya no es si el cambio llegará. La verdadera incógnita es cómo llegará.
¿Y qué país emergerá cuando finalmente ocurra?